Santo, hemos estado en tu presencia en este día, especialmente, Señor, durante la tarde. Tu presencia ha sido con nosotros y eso es maravilloso, tener como cobertura la presencia de un Dios vivo en nuestros hogares. Amén. Sí, Señor. No hay nada más maravilloso que tenerte, Señor, en prioridad en todos nuestros asuntos, porque tú eres Dios, tú eres el Señor, y tú te mereces lo mejor de nosotros, Señor. Y en este caso, te mereces nuestras vidas. Es lo único que podemos ofrecerte para que tú hagas conforme al llamado y que tú hagas conforme al propósito por el cual fuimos llamados. Amén. Señor, bendícenos en esta hora. Danos luz. Señor, por favor, te lo pido, danos luz. Espíritu de revelación y sabiduría en tu palabra. Necesitamos eso hoy y más que nunca, Padre, y fortalécenos a través de tu palabra. Fortalécenos, Señor, en nuestro caminar en este mundo, que no es nuestro mundo, sino que estamos aquí, Señor, y a ti te ha placido darnos a conocer estas cosas del reino, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. 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 Hemos aprendido hartas cosas, hartas cosas que el Señor... el otro día estuve contando más o menos la cantidad de estudios. Hay como 10 estudios ya impartidos. ¿Es así, Benjamín? 10 estudios, más o menos. Y aparte de las predicaciones, la verdad que hemos impartido harto, compartido harto, hemos ministrado harto de la palabra del Señor. Y siempre con la misma temática. La temática es que nosotros podamos subir de nivel, subir un peldaño de lo que es conocimiento natural al conocimiento sobrenatural, de lo que es informativo a lo que es revelativo. Creo que ese es el propósito de ministrar este tipo de estudios. Yo les voy a comentar algo en el contexto de los hebreos. Están los hebreos, ¿cierto? La palabra hebreo viene del hebreo Avirú, que significa los que cruzan, ¿ya? La palabra judío viene de la palabra judaizantes, porque perseveraban estos en el judaísmo, de allí nace la palabra judío. Bien, pero en el tiempo de Jesús a los judíos también se les llamó palestinos, porque ellos, en la conquista de Canaán, posteriormente a esa tierra se le llamó Palestina. Palestina es lo mismo que decir, y significa eso, por eso es lo mismo que decir filisteo, porque esa tierra era la tierra de los filisteos. Hasta el día de hoy, pues están los palestinos en Gaza, la palabra palestino significa filisteo, ¿ya? Pero ¿a dónde quiero llegar? Quiero llegar de que la palabra hebreo no tiene que ver con una nacionalidad. La palabra Israel, por ejemplo, el año 1948, el 15 de mayo de 1948, recién se le reconoce a Israel como una nación más en las Organizaciones Unidas, en la ONU. Entonces, desde allí, por supuesto, ya se le conocen como israelitas, pero la palabra hebreo significa los que cruzan, no tiene que ver con una experiencia, tiene que ver con una experiencia y no con una nacionalidad. ¿Me expliqué bien o no? Amén. Amén. Por ejemplo, yo soy chileno porque nací en Chile. Bien. El que nace en Perú es peruano porque nace en Perú. Bien. Claro. Que nace en Israel es israelita, pero eso no significa que sea hebreo. Porque hebreo no tiene que ver con una nacionalidad, sino con una experiencia. Claro. ¿Ya? Entonces, esa experiencia está en base al nombre hebreo, que significa los que cruzan. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, Dios llamó a Abraham desde tierra de
desde la tierra de Ur, Abraham tuvo grandes desafíos, tuvo que cruzar, por ejemplo, el río Éufrates, y cruzó al otro lado, dice la escritura, ¿ya? Toda la llanura, aún el río Éufrates, cruzó al otro lado para llegar a la tierra de Canaán, entró por el lado norte de Israel, entre comillas, ¿bien? Entonces, de allí nace la palabra hebreo, ¿bien? Desde allí nace la palabra hebreo porque son los que cruzan. Por ejemplo, el pueblo de Israel cuando sale desde Egipto, ¿bien? Tuvo que cruzar el Mar Rojo, una experiencia, ¿bien? Los hebreos tuvieron que cruzar el Mar Rojo, ¿ya? Entonces, y así sucesivamente, después tuvieron que cruzar el Jordán, ¿bien? Por ejemplo, en el tiempo de Jesús cruzó, dice, a través del bautismo, cruzó desde el judaísmo al cristianismo. Amén. ¿Eh? Entonces son experiencias. Nosotros hemos cruzado de muerte a la vida. Amén. Hemos dado un paso gigante porque hemos cruzado de un abismo oscuro de muerte. Hoy día estamos en una plataforma de vida en abundancia. Hemos cruzado al otro lado, porque nosotros somos de los que cruzan. Por ejemplo, en el tiempo de Noé, cuando Dios elimina toda una generación antidiluviana, pero los que cruzaron hallaron gracia delante de Dios, que en el caso fue Noé con su familia, cruzaron a través del diluvio. Amén. Entonces todos estos personajes han tenido la experiencia de cruzar al otro lado. Cruzaron Amén. El Mar Rojo, cruzaron el Jordán, el caso del diluvio, el caso de Abraham. Por eso el término hebreo significa los que cruzan, los que cruzan. Amén. Entonces, en base de esta introducción, yo los voy a llevar a leer unos textos que nos van a plantear el desafío de cruzar Amén. De lo informativo a lo que es revelativo. Amén. Porque ese es el gran desafío para el cristiano de hoy. Amén. Amén. Permiso, hermano, me voy a sacar la chombita. Por mientras voy a saludar a Lidia, que está en nuestro medio, llegó recién. Hola, hermana Lidia. Está mute. Apriete el botón. Dile, Jorge, que apriete el botón. Apriete el timbre. Bien. Entonces, pero bienvenida, Lidia. Gózate en el Señor. Bien. Bien. Mira, el tema de hoy va a ser, le voy a llamar, de acuerdo a los textos que vamos a leer, ¿qué es un rudimento? ¿Qué es un rudimento? Es una palabra que siempre he escuchado porque esa palabra está pegada al libro de los Hebreos, justamente de lo que estamos hablando, de los Hebreos, de los que cruzan, ¿bien? Dice, voy a leer 4 textos, 4 versículos, y en base a esos versículos vamos a avanzar hacia lo que el Señor quiere entregarnos esta tarde. Bien, voy a leer Hebreos 6:1, voy a leer Hebreos 5:12, después voy a leer Gálatas 4, versículo 3, y Colosenses 2, versículo 8. Bien, Hebreos 6:1 dice así: por tanto, cuando yo leo estos textos, ustedes nunca se descontextualicen de que esta carta fue escrita el año 70 después de Cristo, el año 68 para ser específicamente, porque el año 70, recuerden que fue Jerusalén invadida por Roma. ¿Ya? Jerusalén, esa es una realidad que no la podemos desconocer, eso es historia, están los libros de historia, cuando el general Tito arrasa con Jerusalén el año 70, pero esta carta fue escrita entre el 67 y 68, un poquito antes, ¿bien? Entonces Pablo escribe en ese contexto esta carta, ¿bien? Les dice en Hebreos 6, capítulo 1.
Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Amén. Hebreos 5:12 dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habiendo llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Amén. Los dos textos que ya he leído está la palabra rudimento. Gálatas 4:3 dice así, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Otra vez la palabra rudimentos. Y Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Bien? Amén. En estos 4 textos que acabo de leer, se encuentra la palabra, ¿cierto?, rudimento. Bien, la palabra rudimento en estos textos tiene que ver con doctrina, porque habla de la enseñanza, ¿cierto?, de la doctrina, y con las primeras palabras, con las palabras básicas, las primeras palabras que tú comenzaste a escuchar del Evangelio. Bien, y esas palabras, aquí el apóstol Pablo las relaciona con la leche, con el término niño, y también las relaciona a través del tiempo con esclavitud, pero también termina diciendo en Colosenses 2:8 que este rudimento tiene que ver también con tradiciones de los hombres. Amén. ¿Cómo estamos hasta aquí? ¿Amén? Amén. Entonces Pablo, en estos 4 textos, la palabra rudimento tiene diferentes contextos. Bien, la primera tiene que ver con un cruzar, recuerden mi introducción de la palabra hebreo, de un cruzar de niño a maestro. Por eso les dice después de tanto tiempo. ¿Ven? De niño a maestro. Después, el próximo desafío tiene que ver con un cruzar de la esclavitud a la libertad. Bien, en Gálatas 4:3, donde dice, cuando éramos niños estábamos esclavos bajo los rudimentos del mundo. Entonces allí Pablo nos llama que salgamos del nivel de la esclavitud para ser libres. Y nuestro próximo texto nos dice que el próximo cruzar tiene que ser de la leche al alimento sólido. Amén. Bien. Y termina diciéndonos que tenemos que pasar de lo que es imperfecto a lo que es perfecto. Amén. ¿Amén? ¿Se escucha bien? Amén. Escucha la Lidia. Aleluya. Hola. Aleluya. ¿Estamos bien en la introducción? Alexis, ¿bien? Amén. Sí. Entonces, el propósito de este conocimiento es trasladarnos, es hacernos cruzar, es hacernos subir de nivel desde niño a maestro, de esclavo a libre, de leche al alimento sólido, de lo que es imperfecto a lo que es perfecto, Amén. de lo que es imperfecto a lo que es perfecto de la revelación de Cristo en nosotros. Amén.
Y que este conocimiento alumbre, dice Pablo, los ojos de nuestro entendimiento. Cuando Pablo dice o habla de el alumbrar de nuestro entendimiento, nos está hablando que debemos ya andar en un nivel de revelación de las Escrituras. Amén. Amén. ¿Hay alguien que no ha entendido hasta aquí algún concepto que dije? ¿Todo bien? Ok. Amén. Ahora vamos a describir qué es un rudimento. La palabra rudimento tiene dos connotaciones en el contexto de lo que acabamos de leer en nuestros textos. Voy a nombrar las palabritas griegas, pero después las vamos a entender mejor. Una de las palabras tiene que ver con stoichon y la otra arché. El stoichon significa que es el primero de una fila o el primero de una hilera o el primero de una serie de cosas, pero es el primero. Y la palabra arché significa un principio de algo. Las primeras lecciones de cualquier ciencia o profesión, arché se traduce como embrión. Amén. Un embrión es el estado informe de un organismo. ¿Me están captando? Amén. Bien. Entonces, esa palabra, arché, es la palabra griega de rudimento en Hebreos capítulo 6, versículo 1, donde dice, por tanto, dejando ya de ser un embrión Amén. de la doctrina de Cristo. Un embrión es algo completo, pero informe todavía, porque el propósito no se ha cumplido en su formación. Amén. ¿Amén? Amén. Amén. Bien. Bien. Amén. Entonces, arché quiere decir embrión. Embrión es un estado informe. Está completo, pero aún está informe. No Amén. está 100% en su formación. El embrión aún todavía ni siquiera es feto. Es un embrión. Amén. Tiene que pasar el proceso de feto, ¿cierto? A que se cumpla el propósito de su nacimiento, que es la formación completa. Sí. Amén. La palabra rudimento, en el texto que leíamos en Gálatas 4, versículo 3, en Colosenses 2, 8 al 10, en Hebreos 5, versículo 12, significa la palabra griega stoichen. Significa que esa palabra es un rudimento de lo más básico, ¿bien? Que todavía ni siquiera no sabemos qué estamos haciendo aquí, porque lo que nos han enseñado es tan doméstico que no alcanzo a ver más allá. Es tan didáctico, tan ilustrativo, que aún es muy básico para mí. ¿Bien? Por eso Pablo dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Se han dado cuenta de un detalle? Que la iglesia de Cristo, cuando hablo de la iglesia de Cristo, no importa la denominación, pero siempre es algo cíclico la enseñanza de Jesús. Es cíclico. Siempre se vuelve a lo mismo, siempre se vuelve a lo mismo, siempre se vuelve a lo mismo. Es cíclico el rudimento de la enseñanza básica de Jesús. El pesebre, su proceso de crecimiento, el niño crecía y se fortalecía,
y era con gracia para con los hombres, el niño crecía y se fortalecía y era en gracia para con Dios, y el niño se le perdió a María, etcétera, etcétera, y después se nos pierde a nosotros por una cantidad de años hasta los años 30 de Jesús y sucesivamente. ¿Amén? Amén. Bien, Amén. entonces, el autor de Hebreo, que es el apóstol Pablo, nos está diciendo lo siguiente: dejando ya aquellos elementos primarios. ¿Cuáles son los elementos primarios? Estos son, escúchelo bien, hermano, la simbología de Jesús, los ritos primarios, las ceremonias primarias, las primeras lecciones o enseñanzas con respecto a Jesús. ¿Ya? Dice el apóstol, vamos más adelante. Vamos ahora a la perfección. Dejemos esos rudimentos y vamos a la perfección o a un conocimiento superior. Vamos, dice el apóstol Pablo, a la revelación de Cristo, que es más elevado, que es perfecto, completo y maduro. Amén. 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 Muy Aleluya. Entonces, la palabra perfección que usa el apóstol Pablo viene del griego teleios, que significa completarse o elevarse en el conocimiento de un varón perfecto que es en Cristo. Esta perfección no es una perfección de carácter moral. La iglesia no es una institución rehabilitadora. No confundamos la iglesia con un centro de rehabilitación. Sí. La iglesia es un organismo vivo. Amén. Allí está la vida y la esencia de Cristo. Cristo no vino para rehabilitarnos. Cristo vino para darnos una nueva vida. ¿Bien? Ni siquiera usemos el término regenerarnos, porque Él nos engendró. Amén. Amén. Con una palabra, una semilla nueva dentro de nosotros. Amén. Y ese engendrar de Dios trajo la regeneración como resultado. Amén. Bien, entonces los rudimentos son las primeras lecciones que a uno le dan en la enseñanza de alguna ciencia, de alguna profesión o de las cosas más didácticas de las enseñanzas de Jesús. La iglesia tiene que ir ahora a una mayor estatura, que es a la plenitud del Cristo perfecto. Amén. Tenemos que salir de lo básico, aún tenemos que salir de la enseñanza media y entrar a los niveles superiores, salir de lo que es informativo, porque la información, usted y yo tuvimos la experiencia por 15, 20, 30, 40 años y no nos ha dado el resultado que queremos. Amén. Entonces tenemos que demandar cada uno para sí, subir de lo informativo a lo que es revelativo, de la información a la revelación. Aleluya. Amén. Amén. Esto es elevarse en el conocimiento pleno a la de un varón perfecto que es en Cristo Jesús. Dejemos de ser ya un embrión. Aleluya. Amén. Aleluya. Entonces, tu responsabilidad, mi responsabilidad es pasar del conocimiento infantil de Cristo al conocimiento de un Cristo perfecto. Amén.
Mire, no sé usted cuando niño, pero más de alguien ha tenido la experiencia que cuando niño, a lo mejor por ahí jugaron a la familia. Juguemos a la mamá y al papá. Y los niños jugaron a la mamá y al papá, asimilaron una familia, pero aún eran niños, no podían engendrar. Pero jugaban a la mamá y al papá. ¿Sí? Pero ahora que somos adultos, ya dejamos de jugar a la mamá y al papá, ahora somos responsables como padre y madre, porque hemos engendrado en realidad, porque cuando éramos niños, pensábamos como niños, Amén. pero ahora que somos adultos, pensamos como adultos. Amén. Amén. ¿Bien? Entonces, en lo natural, hemos pasado de lo que es embrionario a lo que es una realidad en lo natural. Amén. Eso mismo tiene que ocurrir en la vida espiritual. Amén. Hay iglesias que juegan a la mamá y al papá y no crecen porque no pueden engendrar, porque aún están en los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¡Aleluya! ¿Estamos entendiéndonos? Amén. 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 Ahora bien, quien te enseñe rudimentos te va a mantener siempre en estado de embrión. Repito eso. Amén. Quien te enseñe rudimentos, cosas básicas, siempre te va a mantener en un estado de embrión, un embrión espiritual, algo o un estado informe. En ese estado jamás podremos crecer ni alcanzar la perfección de un varón perfecto, que es en Cristo Jesús. Aleluya. Amén. El apóstol Pablo en el capítulo 5 de Hebreos, versículo 13 y 14 dice así: y todo aquel que participa de la leche, dígame, ¿cuántos años participamos de la leche? Yo creo que es buena la leche, pero no sé hasta qué punto de repente pura leche no es buena, hay que cambiar el alimento de repente. ¿Sí? Bien. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Amén. Es inexperto, porque es niño. Amén. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, Amén. para los que por el uso de la palabra tienen los sentidos ejercitados Amén. en el discernimiento del bien y del mal. Eso dice Pablo en Hebreos 5. Amén. Aleluya. Amén. Ahora, si no queremos ser como un embrión, cuando yo digo embrión, sabemos a qué nos estamos refiriendo. Es un organismo informe, está completo, pero está informe, todavía está en su fase inicial de un proceso de crecimiento. Amén. Eso es un embrión. ¿Bien? Está en el cascarón. Está en el cascarón. Está en el cascarón todavía. Exactamente. ¿Ya? Entonces, si no queremos ser como un embrión de iglesia, tenemos que salir Amén. de los rudimentos para comenzar a caminar hacia un conocimiento revelativo del Cristo perfecto. Amén. Amén. Las primeras lecciones de los rudimentos, las cosas didácticas, las bases de la doctrina de Jesús, las encontramos en figuras, en simbología, en presentaciones, en sombras. En el Antiguo Testamento generalmente está allí completo de sombras, de tipo, prototipo, teofanía, epifanías de Cristo, etc. Pero todo eso es
simbología, sombras de un Dios verdadero. Amén. 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 Sí. Amén. Entonces hay gente, voy a dar un ejemplo, hay gente o hermanos que se gozan, por ejemplo, un estudio del tabernáculo. Es muy bueno, interesante, pero no lo van a llevar a un próximo nivel porque No. estoy hablando de algo informativo. Sí. Amén. Porque todo aquello que fue sombra, símbolo, etcétera, hoy día es una realidad en nosotros. Amén. Amén. Hoy dice que no habita en templos o tabernáculos hechos por mano de hombre. Amén. ¿Eh? A eso me refiero. Hay un cambio de nivel de conocimiento, hay un conocimiento informativo, pero el otro es un conocimiento revelativo que te lleva a lo empírico, a la experiencia con Dios en tu diario vivir. Amén. Aleluya. ¿Bien? Entonces, las primeras lecciones tienen que ver con esos rudimentos, pues cuando nos enseñaron, la roca es Cristo, la simiente es Cristo, el agua que corre, el Espíritu Santo, no es malo para conocer y escudriñar las Escrituras. Pero otra cosa es tener la experiencia del río de agua viva dentro de mí. Amén. Amén. ¿Sí? Eso es otra cosa. Eso es lo que tenemos que vivir. Para allá estamos apuntando con los estudios, para lo revelativo. Aleluya. Bien, voy a repetir un poco aquí. Por ejemplo, todos los elementos rudimentarios del tabernáculo, porque a mí me encanta, por ejemplo, los estudios del tabernáculo. Me encanta. Es hermoso, porque, por ejemplo, Moisés tipificaba a Cristo en todo lo que hizo en el tabernáculo, porque el tabernáculo fue una revelación de Dios a Moisés. Amén. El altar del sacrificio, la mesa de la preposición, ¿cierto? El altar del incienso, el candelabro, el velo, todo lo que estaba dentro de allí, ¿bien? Incluso más las columnas de fuego, la nube, todo simbolizaba a Cristo. Todo era una figura de Cristo. Pero eso es sombra de lo que había de venir. ¿Bien? ¿Bien? Bien. Entonces, Cristo hoy día vive constante, viviente en nosotros. Bien, ya no está Cristo en el tabernáculo, Cristo está en nosotros. Amén. Sí, Señor. Bien, aleluya. Amén. Vamos a ir comiendo de a poquitito porque nos podemos atorar. Cuando Pablo nos dice aquí en Hebreos que aquello primero, lo primero, en Hebreos 10, verso 9, dice así: y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. O sea, Pablo está pidiendo que se ha quitado lo primero para establecer lo último. ¿Bien? Entonces, ¿qué era lo último y qué era lo primero? Lo primero era lo que yo acabo de redactar o decir. Era la simbología, la figura, la experiencia de allá. ¿Bien? Pero esto último, ¿qué es? Bien. Esto último tiene que ver con una revelación de Dios o de Cristo en nuestra vida, en la voluntad de la santificación diaria mediante un sacrificio vivo en nosotros. ¿Saben? Cuando dice sacrificio vivo, es porque en el Antiguo Testamento el sacrificio era muerto, pero hoy día el sacrificio es vivo. Amén. Amén. Bien, el sacrificio es vivo. Mire, entre paréntesis, en el Antiguo Testamento la palabra altar significa alto, alto. En partes altas estaban los altares, siempre. Cuando el justo, el patriarca, que sé yo, etcétera, tomaba el becerro tenía 4 pasos antes de ser consumido sobre el altar. Primero era degollado. Segundo era descuerado.
tercero era trozado, y luego era puesto todos esos trozos de carne sobre el altar y luego era quemado. Y lo último que quedaba de ese sacrificio eran las cenizas. Diga conmigo, cenizas. 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 Eso es lo que quiere Dios con nosotros. Quiere que seamos ceniza, porque vivos no le servimos a Dios. Amén. Nosotros somos un sacrificio vivo. Vivo. Vivo, pero sacrificio. Amén. 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 Entonces necesitamos ser sacrificios, pero vivo. Sacrificio vivo. ¿Bien? Ok. Sí, quiero buscar algo más contundente. Quiero que esta noche sean bendecidos. Sean muy bendecidos. Bien, entonces el apóstol Pablo, aquí en el capítulo 5, verso 14, del mismo Hebreos, del mismo libro de Hebreos, él nos habla del bien y del mal. El bien y el mal, aquí no tiene nada que ver con una cuestión moral de lo bueno y lo malo, sino que tiene que ver con lo que es superior y lo que es inferior. De lo que es superior y de lo que es inferior. ¿Ya? Entonces Pablo aquí nos da una característica de lo que es superior y de lo que es inferior. Indica la superioridad de Cristo y el mal indica la inferioridad de Moisés. La inferioridad de los ángeles delante de Cristo, la inferioridad del sacerdocio levítico aarónico, la inferioridad de los rudimentos de la ley. Por eso Pablo, no voy a decir la cita, pero voy a decir el texto. Cristo, dice el apóstol Pablo, es superior a los ángeles. Aleluya. Amén. Cristo Amén. es superior a Moisés. Recuerden a quién le está escribiendo Pablo, a los hebreos. Cristo es superior al reposo de Canaán. Amén. Cristo es superior al sacerdocio aarónico. Bien, por ahí Pablo les dice en hebreo que ahora tenemos un gran sumo sacerdote. ¿Sí? Cristo es superior al pacto de la ley, porque hoy día tenemos un mejor pacto. Cristo es superior a los sacrificios antiguos, porque Cristo es el sacrificio perfecto. Amén. Cristo es superior a la sangre de los machos cabríos, porque Él es sí el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Bien? Entonces Cristo representa en Hebreos la superioridad sobre lo que es inferior. Amén. Todos los rudimentos, toda la enseñanza, todo lo básico que esté bajo lo informativo pertenece al contexto de los rudimentos. Pero todo lo que está sobre el nivel de lo revelativo nos habla de la superioridad de un hombre que ha alcanzado la madurez y la estatura perfecta que es en Cristo. Amén. La revelación de la palabra del Señor. ¿Bien? Entonces, Cristo en el libro de los Hebreos nos habla de la superioridad. ¿Bien? Superior a los ángeles, al sacerdocio, etcétera, etcétera, etcétera. El capítulo 1, ¿sí? Bien. Cuando Pablo nos dice que él va a quitar lo primero y va a establecer lo último, lo va a establecer a través de la mente de Cristo. Por ejemplo, el postrer Adán es mejor que el primer Adán. Amén. Cristo vino a quitar al primer Adán para establecer como último al postrer Adán. A nosotros no nos conviene el primer Adán, sino el último Adán. Amén. Adán.
Porque el primer Adán nos trajo pecado y muerte, ¿cierto? Según Romanos 5:12, pero el último Adán, que es Cristo, te trajo vida y vida en abundancia. Amén. Amén. Efesios 2, versículo 5, Pablo dice, y en 1 Corintios 15:45, que el primer Adán fue un alma viviente. Amén. Cuando nos hablan de alma viviente, no está hablando de un ser humano basado en lo sensorial. Anda por los 5 sentidos. ¿Bien? Eso es un alma viviente, es un tipo almático, con un cuerpo carnal. ¿Bien? Pero Cristo fue hecho espíritu vivificante, Amén. como un cuerpo espiritual, un cuerpo celestial. Por eso nosotros como iglesia tenemos el poder de Dios para vivificar. Cuando llega gente a nuestras aulas que no tiene vida, nosotros podemos ministrarle vida Amén. en el nombre de Jesús. ¿Bien? Amén. Cristo no solo es el postrer Adán, sino también el segundo hombre. El primer Adán es el comienzo de la humanidad caída. Amén. El postrer Adán, que es Cristo, es la terminación de ese Adán. Adán fue la cabeza de una raza caída, pero Cristo es la cabeza de una generación nueva con vida nueva. Amén. Adán es hombre terrenal, natural, pero Cristo es espiritual y celestial. Entonces, dejando ya el rudimento de Adán, es necesario que pasemos ahora a lo segundo, a lo último, que es el postrer Adán, Cristo Jesús. La palabra nos dice en Juan 1:29 que el segundo cordero es mejor que el primero. Amén. Los corderos del antiguo pacto solo cubrían el pecado, por eso se hacía expiación. La palabra expiar significa cubrir. Amén. Pero Cristo, el Cordero de Dios, quita el pecado del mundo. Dejando ya los rudimentos del Cordero de la expiación, hoy tenemos al verdadero Cordero que quita, no nos cubre, sino que quita el pecado del mundo. Amén. Aleluya. El segundo pacto es superior al primero. Hebreos 8:6, el apóstol dice que el segundo pacto fue establecido sobre mejores promesas. Mejor pacto, mejores promesas. Hay un viejo pacto que es el de la ley. Y hay un nuevo pacto que es el pacto de la gracia. Amén. El representante del viejo pacto es Moisés. Y el representante del nuevo pacto es Jesucristo, Amén. que es la superioridad de la ley. Juan 1:17 dice, dejando ya el rudimento del viejo pacto de la ley. Miren, qué interesante lo que voy a decir aquí. Aleluya, aleluya, agárrese. Cuando nos enseñan de Jesús, yo le voy a hacer una pregunta. En esta pregunta vamos a participar, pero 2 minutos nomás. Cuando nos enseñan de los 4 evangelios, ¿nos están enseñando del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento? Nuevo. ¿Qué dice? ¿Repito la pregunta? Sí, por favor. Ya. Cuando nos enseñan de los 4 evangelios, sabemos lo que dicen los 4 evangelios, ¿cierto? Sí. Son muy similares, por eso se le llama evangelios sinópticos. Amén. Sí. Nos están enseñando del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. Nuevo.
¿Quién más se pronuncia? Nadie se quiere quemar. Yo digo que bastante sacan de lo antiguo. Ah, Que sacan bastante de lo antiguo. Me refiero a varios ejemplos. ¿Podría nombrar alguno de esos? No. pero nadie se quiere quemar, ¿eh? Sí. La Clarita fue valiente, dijo del Nuevo Testamento. Pero ¿quién más? Sí. Otra opinión. Porque Mateo, Lucas, Marco. Ahí están los evangelios, pues. No, los nuevos, pues. ¿Por qué dice usted que de los antiguos hermanos Benjamín? Hay muchas iglesias que nos enseñan o nos enseñaron los 4 evangelios Amén. predicando a Jesús. Pero Jesús nació, se crió y murió bajo la ley. Sí. Pero pocos, en el único evangelio, el evangelio del Cristo resucitado bajo la gracia. Amén. Bajo la ley se conocieron los 4, pero bajo la gracia se conoce uno solo. Hay un solo evangelio, porque hay un solo nuevo pacto y un solo Cristo resucitado. Amén. Entonces la pregunta se repite: ¿los 4 evangelios son del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento? Los 4 evangelios que narran a Jesús en los días de su carne bajo la ley no pertenecen al Nuevo Pacto o al Nuevo Testamento, sino al Antiguo Testamento, porque el Testamento no es válido entre tanto que el testador vive. Sí. Y allí tú ves al testador, que es Jesús, que es nacido bajo la ley en toda su vida. Aleluya. No puede haber testamento si el testador aún vive. Clarito, Amén. clarito. Jaque mate. Aleluya. Entonces, los 4 evangelios son parte del rudimento o son parte de la revelación. Aleluya. Rudimento. ¿Y el rudimento? ¿El rudimento? Sí. Los rudimentos. Los rudimentos, pues. Hasta la Iglesia Católica Sí. nos marea con el pesebre el 25 de diciembre, con el nacimiento de Jesús. Incluso en abril, con la resurrección. ¿Sí? Entonces, caemos por una cuestión cultural y más aún por una cuestión cultural evangélica, caemos en lo repetitivo de los rudimentos y no pasamos y no subimos al nivel de lo revelativo, que es el evangelio de la revelación. ¿Cuál es ese? El evangelio que nos trajo el apóstol Pablo del tercer cielo. ¿Está bien? ¿Alguien tiene alguna duda?
Bueno, Lidia levantó la mano. ¿Del tercer qué dijo, Cielo, pastor? cielo. Ah, tercer cielo. Gracias. Sí. El segundo evangelio es el mejor que el otro evangelio. ¿Cuál es el primer evangelio? Los 4 evangelios, pues. Y el segundo evangelio, el evangelio del apóstol Pablo. Entonces, Pastor Evia, el último de los profetas del Antiguo Testamento no fue Malaquías. No, pues no fue Malaquías. Fue Juan el Bautista. Sí. Amén. Pero fue uno de los más grandes porque él fue el precursor y allanó el camino que tenía que venir. Preparó. Fue uno de los más grandes de los profetas, porque Amén. sus ojos vieron al que había de venir. Mire, yo le voy a enseñar otra cosita entre paréntesis. A ver, son las 9:30, así como la 11 vamos a terminar. Miren. Miren. Cuando usted lee el capítulo 1 y capítulo 2 del Evangelio de Juan, allí Juan nos relata el ministerio de Juan el Bautista. Y allí usted va a tener una tarea para la casa ahora. Allí va a buscar la palabra y yo no le conocía. Entre el capítulo 1 y el capítulo 2, allí va a encontrar como 3 o 4 veces el término yo no le conocía de parte de Juan el Bautista a Jesús. Y la pregunta es, bueno, ¿y no se criaron juntos? Se criaron juntos como si eran primos, pues. Jugaban juntos en la montaña. Acuérdense que María y Elizabeth, según se dice, que eran comadres. Eran parientes. Bien, entonces, desde antes, dice la Escritura, desde antes que naciesen estos muchachos, ya había una relación espiritual entre ellos, ¿se acuerdan o no? Eran primas. Aleluya, entonces cuando María dice que la criatura que estaba en el vientre. Elizabeth, no, en Elizabeth, saltó, porque Juan el Bautista era mayor 6 meses que Jesús. Sí, amén. Ellos se criaron juntos, jugaron juntos, vieron muchas cosas juntos, se comentaron muchas cosas juntos. Pero usted en el capítulo 1 y 2 de Juan el Bautista dice, y yo no le conocía, y yo no le conocía, y yo no le conocía. Y como cuarta vez dice, y ahora le vi. ¿Cuándo le vio? Cuando vio descender la forma corporal de paloma, cuando bajó las aguas allí en el Jordán. ¿Por quién? Por el profeta Juan el Bautista. Interesante. Amén. Sí. Interesante. Muy interesante porque a veces usted no sabe con quién está y puede ser un gran hombre de Dios que está a su lado. ¿Sí? Amén. Amén. Porque ellos tenían una relación muy íntima, pues, ¿y cómo puede decir no le conocía? Incluso más adelante, cuando Juan el Bautista es arrestado y echado en la cárcel, dice que envía a sus discípulos a preguntar a Jesús si realmente era él el Mesías que había de venir. Imagínense. Pero póngase en el lugar. Yo a veces me he puesto en el lugar de la gente cuando Jesús
se paseaba por los pasillos y las escalinatas de allí, de Jerusalén, decía, ¿cómo puede decir que es el Mesías este tipo con túnica y chalas? Costaría mucho aceptarlo. Nosotros tenemos una religión entregada por Moisés, uno de los más grandes libertadores de nuestra fe. ¿De dónde salió este? ¿Hijo del carpintero? Pónganse en ese lugar nomás. Entonces era complejo de repente, porque la religión velaba al Cristo verdadero que estaba detrás de ese velo. Amén. Al Señor. Amén. Amén. Así es. No estamos entendiendo eso, tarea para la casa. Después lee usted Juan 1 y 2. ¿Ya? Amén. Bien. El segundo bautismo es el mejor que el primero. Mateo 3:11 dice que Juan bautizó en agua para arrepentimiento, pero Cristo vino tras de Juan y Juan dijo que él es más poderoso que él y él os bautizaría en Espíritu Santo y Amén. fuego. El bautismo en el Espíritu Santo es más poderoso que el bautismo en agua. Y Cristo es más poderoso que Juan. Por eso debemos dejar ya los rudimentos de Juan. Aleluya. Amén. El segundo apostolado es mejor que el primero. Pablo en Gálatas capítulo 2, 7 y 8 dice que Dios actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, pero Dios actuó en Pablo para el apostolado de la incircuncisión. Pedro se fue a los judíos y Pablo se fue a los gentiles. Bien, el apostolado de Pedro fue una ley de mezcla y gracia, pero el del apóstol Pablo fue solamente gracia y por gracia, dejando ya los rudimentos de esa gracia mezclada del apóstol Pedro. Bien, y así sucesivamente yo podría estar aquí toda la noche diciéndole qué es bueno, qué es lo que hay que dejar, qué es lo que hay que avanzar. Bien, el segundo evangelio es mejor que el primero, yo ya lo dije, Gálatas 1:6. Bien, el segundo ministerio es mejor que el primero. Pablo dice en 2 Corintios 3:6 que el Señor nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Amén. Bien, no de la letra, no de los rudimentos, sino del espíritu. Porque la letra al final mata, más el espíritu vivifica, Amén. dejando ya los rudimentos de la letra que mata. Bien. Aleluya, aleluya, aleluya. Ya voy a terminar, no le quiero aburrir. Entonces, los 4 evangelios que narran a Jesús en los días de su carne, bajo la ley, no pertenecen al nuevo pacto, ya lo dije, sino al antiguo pacto, porque el testamento no es válido entre tanto que el testador vive, po. Si usted, por ejemplo, dice, yo voy a dejar mi herencia a mi hijo mayor, usted deja un testamento. Usted va a la notaría, dice, yo, Juan Pérez, quiero dejar por escrito, con fecha tanto, mi RUT es tanto, le quiero dejar esta herencia a mi hijo tanto, para cuando yo parta de esta tierra, mi hijo será dueño de la mitad, o 3/4, o entero, toda esa herencia es para él. Claro, eso va a ser válido cuando el hombre que fue a escribir eso en la notaría muera. ¿Amén o no? Amén. A ver, Entonces, cuando Jesús aún vive hasta la cruz, el testador aún vivía. Entonces eso es Antiguo Testamento. ¿Cuándo comenzó el Nuevo Testamento? Cuando el testador resucita para nosotros. Bien. Amén. Cuando Jesús muere, confirma entonces el nuevo pacto, porque en Hebreos 9, verso 17 dice que con la muerte se confirma
Pero el verso 24 dice que cuando Cristo entró en el santuario allí en el cielo para presentarse por nosotros ante Dios, lo confirmó. Aleluya. Hay uno solo y ese se lo reveló Cristo al apóstol Pablo, el evangelio de la revelación para los gentiles, el evangelio de la gracia, que no es según hombre, sino por revelación de Jesucristo. Amén. Oh, Dios amado, ¿eh? No quiero atollarlo con lo que escuchó esta noche, sino que dijéralo, y mañana o por ahí vamos a conversar de todas las dudas que puedan saltar, pero creo que Dios nos sorprende, nos está sorprendiendo. Amén. Amén. Bien, creo que estamos en el Señor, estamos con Dios, y yo creo que eso hace la diferencia. Pero Amén. yo me pongo como ejemplo que yo por años fui víctima de un evangelio flácido, sin fruto. Yo desde los 19 años me enseñaron los rudimentos, entré en una iglesia tradicional donde los rudimentos son algo cíclico, siempre lo mismo, cíclico, y la verdad de las cosas que no se llega a ninguna parte y los años pasan y todo pasa y no hay fruto. Te mantenía pura leche. Exactamente. A pura leche. Bien. Quiero terminar leyéndole una cosita aquí. A ver si lo pillo, lo leo. Si no, no lo leo. Pero creo que ha sido interesante lo que hemos estado escuchando este último tiempo. Sobre la leche. Creo que no lo pillo. Si no lo pillo, no es de Dios, no, si no lo pillo. No lo pillo. Lo tenía marcado, pero se me extravió. Bien. Primeros creyentes. Pre-Kindle, ya. Ya, aquí sí. Estamos hablando de la leche espiritual, de la revelación. Estamos hablando de un conocimiento superior y de un conocimiento inferior. Bien. Dice que existen iglesias de creyentes que tienen serias dificultades para comprender verdades revelativas. Tienen dificultad para entrar a ese nivel, porque son niños de pecho. Es lo que el apóstol Pablo les dice a los hebreos. Son niños de pecho. Necesitan que en cada culto se les dé leche, que son los primeros rudimentos de las palabras de las Escrituras. Por ejemplo, un creyente o un predicador niño no puede asimilar la palabra de justicia, que es el alimento sólido. No la puede discernir. El que participa de cultos en leche y de leche es inexperto en la palabra de justicia. Es un diácono niño, es un ministro niño, es un anciano niño, puede ser un pastor, un ministro, un evangelista, etcétera, o un creyente niño. A los niños hay que hacerles cultos de leche. Fuerte. Seminarios de leche. Y predicarle mensajes de leche. Porque un niño solo puede recibir leche. Hay iglesias que están en el pre-kinder de Dios. Es muy lamentable que después de tantos años un creyente siga siendo niño. Le gusten los rudimentos y continúe en esas congregaciones de pre-kinder. Por eso los creyentes hebreos eran
una congregación de prekinder. Por eso Pablo les dice allí, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina, de lo básico, de lo didáctico, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez ese fundamento de arrepentimientos. Sigamos adelante, vamos a la fe, ¿bien? A lo que es eterno, a lo que es superior, de niño a maestro, de esclavo a libre, de leche a alimento sólido, y de lo que es imperfecto a lo que es perfecto, dejando ya de ser un embrión, vamos a lo que es la proyección de lo que Dios por el cual nos llamó. Amén. Aleluya. Aleluya. Veo mucho silencio, hermanos. Yo oigo el silencio. Es que nos apagan. Se escuchó con eco, Nos con apagan. eco. Hay eco. Y ahora sí, hermano Luis, comente, Sí. cállese. Estamos concentrados escuchándolo. Ah, ya. Por eso hay un silencio. Sí, pero yo ya terminé, ahora quiero escucharlo a ustedes. Bueno, mire, a mí lo que me gustó, pastor, en la parte de que donde habla usted de los rudimentos del cambio, donde hablaba de leche, que es alimento sólido, Claro, de esclavitud a libertad, exacto, lo que es imperfecto a lo perfecto. exactamente. Y eso es lo bueno, porque a uno ya va entendiendo mejor todo lo que se refiere a estar en un nivel más arriba, como dice usted, Esa es la idea. a salir ya de la leche y empezar a entrar en el alimento sólido. En agua más profunda. Claro, perfecto. Entonces eso es como que uno empieza a rebobinar todo lo que ha vivido en los años para atrás en la iglesia. Porque como dice usted, siempre en muchas iglesias siempre se marca el paso nomás ahí. Siempre, como dice usted, el Cristo del pesebre, el Cristo de la cruz, el nacimiento de Cristo, los apóstoles en Belén, etcétera, etcétera. Entonces acá nosotros estamos despertando una nueva realidad, como se dice. A ver con más profundidad el Evangelio y las cosas escondidas que tenía el Señor para nosotros, para revelarle en el justo momento. Oh, Dios mío. Eso es lo lindo, pastor, que uno entra en estos estudios y se queda calladito porque la palabra llega, la enseñanza llega, da como hambre de seguir escuchando. ¿Cierto? Muy bueno, pastor. Tenemos que hacer un retiro espiritual, hermano Luis. Amén. Sin comidas. Con comida, pues ya no tiene que ser con comida. Sin comida. Clarita, te veo un poco pensativa, ¿eh? Sí, me tocó un poquito. Yo no quiero que se queden con dudas de repente. En la parte del Evangelio. Eso, De los 4 evangelios. sí. Ya. Ahí como que me quedó media. Así que bueno, que uno se sale de las enseñanzas de antes, ¿no? Entonces por eso, a lo revelativo, como dices, a través de la palabra. Mira, Así que esa parte vamos a tener que conversarla harto. Así que ahora no le voy a decir nada, pero después lo voy a decir. ¿Ya? dame un paréntesis para argumentar tu duda. Y va a ser bueno para todos. Mira, Sí, porque mira, escúchame. fue enseñada en esa parte de que los evangelios. Todos, ¿ya? Sí, todos por eso. fuimos enseñados. Sí. Todos. Ya.
Pero mira, escúchame. El Evangelio de Juan fue escrito el año 90. Cristo murió el año 30. Fue escrito posterior. ¿Sí? Sí. El Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas fue escrito recién el año 50 y tanto. ¿Por qué? Porque Lucas se convirtió en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Lucas nunca anduvo con Jesús. Sí, sí, ¿Sí? sí. Mateo también fue escrito posterior. Ni hablar de Marco, porque Marco se convierte también en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Ah, sí, tienes razón. Entonces, lo que escribieron ellos lo consiguieron a través de los apóstoles. Por eso escriben, por ejemplo, Lucas, él escribe esa carta a un amigo llamado Teófilo. Sí. Las dos cartas que escribe Lucas, el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Sí. Por eso el libro de los Hechos comienza diciendo así: oh excelentísimo Teófilo, en el primer tratado, refiriéndose al Evangelio de Lucas, yo te escribí de este tal Jesús que comenzó a hacer y a enseñar. Sí. Porque eran cartas personales. Pero Lucas se convirtió en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Sí. La visión de Lucas era muy diferente a la visión de Pedro, de Juan, etc. Sí. Pero los 4 evangelios, te repito, el testador aún vivía. Amén. Ellos hablan del testador viviente. Ujú. Pero ¿cuándo es válida la herencia? Cuando el testador muere. Ya. Eso dice Hebreo. Sí. Entonces, con la muerte del testador, dice Hebreo, se confirma nuestra herencia. Bueno. Sí, sí, ya. Déjate bien. No, sí, yo te repito, a lo mejor mueve un poquito el piso. Igual cuando uno, lo que yo acabo de decir, pues, ¿cuál es el último de los profetas? Siempre te enseñaron que era Malaquías. Sí. Y Juan el Bautista no lo cuentas. No, pues. ¿Por qué no? Él también es un profeta del Antiguo Testamento. ¿Sí? Sí. ¿O no? ¿Sí o no? Sí. No, tarea para la casa. Ya, Alexis, sí, este me gusta porque me gusta cómo piensa Alexis. Está yendo tuto. Está muteado. ¿Está moteado? No, estaba pensando en lo que estaban viendo acerca de los, digamos, de los 4 evangelios. Sí. Y obviamente, si uno se pone a leer el contenido de eso, obviamente es totalmente diferente cuando digamos, cuando Pablo empieza a contar digamos, el testimonio de él y cómo empieza él a hablar acerca de Jesús. En cambio, si uno ve los otros evangelios, ahí se está hablando solamente como una historia. O también se toman harta, claro, se toma harto igual como le decía, como dije delante, que eran partes que se tomaba obviamente del Antiguo Testamento, partes de historia, todo eso. Claro. Pero no hay nada como revelado digamos, del Cristo glorificado o el Cristo resucitado. Claro. Entonces, esa es la diferencia. El único que mencionaba es la resurrección y a veces era Jesús. Eso es lo único. Y obviamente es como obviamente uno se da cuenta solamente con el hecho de leer cuáles son las dos perspectivas que tenían. Y obviamente, digamos, es como bien clarito, ¿eh?
Es como que no Muy es marcado. como... ¿Ah? Muy marcadas las diferencias. Exactamente, es bien marcada la diferencia. Entonces, pero a veces se echa todo al mismo saco. Y eso es lo que yo creo que lo que ha pasado en la iglesia. Se echa todo al mismo saco. La Biblia entera nomás, y no se hace la diferencia ahí. Que igual, obviamente que la diferencia, por decirlo así, que ya en la parte última de la Biblia, Mm. los últimos capítulos, ya ahí empieza como a manifestarse todo, digamos, lo que era digamos, la experiencia, digamos, la revelación que tuvo Pablo. Y en realidad la revelación que tiene Pablo es lo que Dios le dio a él para mostrarnos a nosotros, para que sirva de guía para nosotros. Exacto. Porque ese es el objetivo. Exacto. Sí, no, viéndolo así de esta perspectiva y teniendo una mente Amplia. más abierta, uno lo recibe con, digamos, uno ya empieza a mirar de otra perspectiva, digamos, la palabra cuando uno la lee. Mm. No quiere decir, bueno, a lo otro, que no quiere decir que los capítulos, por ejemplo, digamos, toda la Biblia dice que es inspirada por Dios, pues, todo lo que hay, todo lo que está Mira, escrito. escúchame, una vez me hicieron esta pregunta, lo que tú acabas de decir, me dijeron, hermano Evia, ¿toda la escritura es inspirada por Dios? Y yo le dije, ¿dónde está ese versículo? No supo, y yo le dije, mira, ese versículo está en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y yo le contesté con esta pregunta. ¿Y a qué escritura se refería el apóstol Pablo cuando le dice a Timoteo toda la escritura, si todavía no se había escrito Romano, no se había escrito Gálatas, no se había escrito Efesios, no se había escrito... ¿A qué escritura? O sea que los libros que se escribieron posterior no eran inspirados. Obviamente, no, pues, obviamente que sí. Sí, pues, Pero está buena. ¿verdad? Entonces estaba profetizando. Cuando Pablo le dice toda la escritura es inspirada, Sí. Pablo tiene la mentalidad, escucha lo que voy a decir, tenía la mentalidad puesta en la Septuaginta, todo el Antiguo Testamento, y su mente puesta en la Didaché, que era la enseñanza justamente de Jesús que los apóstoles habían escrito para la iglesia naciente de Hechos. Ahí estaba Claro. la cosa. Ahí estaba la cosa. Me gustaría que un día nos juntáramos en una pizarra para que escuchen todas estas cositas que... Pero interesante, ¿eh? Amén. No. Aquí vamos a escuchar ahora a Darwin. Darwin. Se salió, parece. Oh, Darwin. Pero... No, se salió. Bien. Escucha que lamento que Lidia no se pueda expresar porque tiene su micrófono apagado. No sé si sabe ahora. Ahora lo prendí. Ahora sí, Lidia, te escuchamos. Pero el Benjamín me corta. Ya, pues Benjamín, deja que hable la Lidia. Sí. A mí lo que me gustaría, pastor, es lo que usted enseña, vivirlo. Lo estamos viviendo ahora. Practicarlo. Ya dejar la leche de lado y practicar el alimento sólido. Aleluya. Eso me gustaría. Porque Bien. la palabra dice que es poder. Y nosotros necesitamos vivir, predicar con poder. No con palabras Persuasiva. nomás. Sí, eso. Con poder debe ser. Bien. Darwin, te estaban llamando. Amén. Eso, pastor. Bien. Pero igual veo algunos.
Bien, gracias, hermana Lidia. Ya pues, hermano pastor. Que el Señor me lo bendiga. Igualmente. Cuídate, cuídate, cuídate. Saluda a tu esposo. Llegó Darwin. O sea, no quiero irme sin darle la oportunidad a Darwin. No, si no está. No, No está, salió. Ya. Somos los que somos. Bueno, hermanos. Pero ya va a haber momentos para dialogar, compartir Amén. más. Yo comprendo también que a buena y a primera, esta es una palabra que de repente puede chocar, pero la palabra se interpreta por la palabra. amén, Las escrituras se interpretan por las escrituras. amén, No necesitan un maestro externo. La Biblia se interpreta por la Biblia por sí sola. amén, ¿Ya? amén, Así que algún día podemos juntarnos a Amén. compartir las eternas verdades del Señor. amén, Amén. amén. No le aburro más, no le aburro más. Yo voy a pedirle a Alexi que nos despida en oración. Bien. Alexi, ¿cuándo nos juntamos nuevamente? El viernes. No, por el jueves. Después, Ah, se apura Lala. ya el jueves. Se apura. El jueves. El jueves. A las 8:30. Silencio. Amén. Bien. Ya ven. Padre, Bien. le damos las gracias, Señor, en este momento. Le damos las gracias, Señor, por nuestro pastor Jorge Evia, que Aleluya. ha dispuesto su vida, Señor, para poder, Señor, enseñar, Señor, de su escritura. Le agradezco, Señor, por todos los hermanos que se pudieron conectar, Señor, en este momento. Amén. Le damos las gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que estamos siendo instruidos, Señor, y recibimos esto, Señor, para beneficio, Señor, de nuestras vidas y también para beneficio de tu obra, Señor, de tu iglesia. Señor. Le agradecemos, Señor, por lo que usted, Señor, está haciendo, Señor, en nuestras mentes, en nuestro corazón, Señor. Y te pedimos, Señor, que usted, Señor, también pueda bendecir, Señor, a nuestros hermanos también que no se han podido conectar por uno u otro motivo, Señor. También creemos, Señor, que en algún momento determinado, Señor, se van a añadir más personas, Amén. Señor. Amén. Y eso creemos, Señor, que tu palabra, Señor, se expanda, Señor, para que pueda crecer, Señor, tu iglesia, puedan crecer, Señor, tus hijos, Señor. Sí, Y te Señor. lo agradecemos, Señor. Amén. Agradecemos este momento. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Hermanos quedan en libertad de acción. Amén. Amén. Chao. Dijo Darwin. Nah, chao, Darwin. En el baño. Ya. ¿Le damos un minuto? Bendiciones. ¿Ah? Es que te queríamos dar la oportunidad para escuchar tu reflexión. Ah, Ya rapidito, porque Ya estamos están- despidiendo. ya, no, interesante los estudios, pastor. A lo mejor no Para estuvo en mí todo, pero- ha sido como aparte de la revelación de la palabra, ha sido como un tirón de oreja también, porque el Señor lo ha he estado cachando durante todos estos estudios, como que nos está llamando a que empecemos a dar pasos. De alguna u otra forma nos llama más a madurar como iglesia ya. A tomar la palabra más en serio. Sí, y bueno, ya más que claro, lo dejó dicho con el apóstol Pablo a dejar de tomar leche. Ya, Te voy a dar un queso de regalo. muy bueno. Para tomar mate. Ya, gracias, Darwin. Así que, Gracias por tu hermano, intervención. bendiciones. Chao. Bendiciones. Adiós. Nos estamos Bendiciones, que viendo estén bien. Saludos, Saludos. Yanisita. el jueves por este mismo canal. Sí. Saludos, Yanisita. Que Dios la bendiga. Eva, visión. ¿A qué hora el jueves? Adiós. Ya, vete tú. Adiós.